Tiristor. En su momento, bastante. Un componente semiconductor popular, diseñado para la conmutación de cargas. El área principal de aplicación de los tiristores son los reguladores de potencia, tensiones y esquemas rectificadores. Ahora, en los reguladores de tensión se utilizan triacs más modernos, pero he preparado un vídeo aparte sobre ellos. A pesar de todas las ventajas de los triacs, los tiristores no han desaparecido por completo, ya que en algunos campos, por ejemplo, para construir rectificadores potentes, son la opción ideal. Hoy veremos 3 circuitos simples pero bastante interesantes, basados en un solo tiristor. Con el primer circuito se puede construir una guirnalda alimentada por la red eléctrica. El circuito es muy simple, pero se debe tener extrema precaución, ya que no está aislado de la red. El ajuste debe hacerse solo después de desconectar el cable de alimentación, y durante el funcionamiento, bajo ninguna circunstancia se debe tocar los componentes del circuito. Con varios de estos circuitos se puede construir una guirnalda de gran potencia. El tiristor y el diodo rectificador se seleccionan según la potencia de la carga. En nuestro caso, la carga será una lámpara incandescente de 100 vatios conectada a la red. La tensión de la red llega al circuito a través del diodo rectificador y la lámpara incandescente. Es fácil deducir que la carga en este circuito está conectada en serie. Y aunque el circuito esté montado incorrectamente o haya componentes defectuosos, no habrá fuegos artificiales. En su lugar, la lámpara brillará intensamente. A través del resistor R1 se carga el condensador electrolítico. Cuando la tensión en él alcanza un cierto valor, suficiente para activar el tiristor, este último actuará, y la lámpara se encenderá. En ese momento, el condensador se descargará a través del resistor limitador y el tiristor abierto. Y en teoría, el tiristor debería cerrarse. Pero no es simple. En los circuitos de corriente continua, cerrar un tiristor no es tan fácil. En los circuitos de corriente alterna y pulsante, el tiristor se cerrará solo cuando la tensión pase por cero. Es lo mismo que quitar la tensión del tiristor por un tiempo, solo que esto ocurre de manera natural. En nuestro caso, es precisamente una tensión pulsante. Esto se puede comprobar fácilmente añadiendo un condensador electrolítico de gran capacidad después del diodo, que suavizará las pulsaciones. Al tiristor le llegará un impulso de control. Se abrirá, pero ya no podrá cerrarse. Por cierto, debido al uso de un rectificador de media onda, nuestra lámpara brillará a media intensidad y, por lo tanto, consumirá menos potencia. Girando el potenciómetro, se puede cambiar el tiempo de retraso de activación del tiristor, es decir, la frecuencia de parpadeo de la lámpara. La frecuencia también está influenciada por la capacidad del condensador y la resistencia del resistor R1. Pero no recomiendo cambiarlo. Este resistor necesita ser potente. Si es posible, colóquelo de 3 a 5 vatios. Incluso, uno de 2 vatios se calienta notablemente. Diodo, rectificador y tiristor. Es preferible elegir los de 300 a 400 voltios para tener un margen de seguridad en el voltaje. El tiristor en mi caso es de fabricación soviética. Un Q202 de 10 amperios con el índice N. Aunque no tenía sentido instalarlo, simplemente estaba disponible. El dispositivo está montado en una pequeña placa de circuito impreso. Se puede descargar desde el enlace en la descripción junto con el archivo general del proyecto. Recomiendo, encarecidamente, por razones de seguridad, colocar el circuito en una carcasa de plástico, antes de su uso. Con varias de estas configuraciones, ajustadas a diferentes frecuencias de parpadeo, se puede construir una guirnalda de potencia colosal. Naturalmente, si se utiliza un diodo y un tiristor de la potencia adecuada. Simples, pero muy fiables. Se pueden construir dispositivos de seguridad basados en tiristores comunes no bloqueables. El principio de funcionamiento de estos dispositivos es muy sencillo. En este esquema, al tiristor se conecta una cabeza activa de una alarma. Esta cabeza contiene todo lo necesario en su composición. Basta con aplicar voltaje a ella, 12 voltios, y se activará, emitiendo sonidos insoportables. La esencia de este dispositivo de seguridad radica en un fino alambre de cobre, que se puede extender cerca de las aberturas de puertas y ventanas. El cable puede tener cualquier longitud, es decir, se puede extender por toda la casa. El cable con la resistencia R1 forma un divisor peculiar. Si el cable está intacto, el electrodo de control del tiristor está conectado a Masha, el tiristor.
Está cerrado. Si el cable se rompe a través de la resistencia R1, se aplicará un voltaje de apertura al electrodo de control del tiristor y, como resultado, este se activará, activando la alarma. Dado que el tiristor no es bloqueable y además está en un circuito de corriente continua, el ladrón no podrá desactivar la alarma, incluso si lo detiene un cable roto. Para que el tiristor se cierre, es necesario quitar el voltaje temporalmente, es decir, desconectar la alimentación, luego volver a conectarla, o añadir un botón de cierre, como se muestra en la imagen. Pero este método es extremadamente indeseable de aplicar si se utiliza una fuente de alimentación potente. En mi caso, para realizar el experimento, se utilizó una fuente de alimentación programable de laboratorio IPS 405, de la empresa RS. Naturalmente, antes de reiniciar la alarma, el cable debe ser restaurado si ha sido cortado. La resistencia del resistor limitador depende del tiristor. Para tiristores potentes como el Q202, el resistor se selecciona dentro del límite indicado. Para los de baja potencia, la resistencia deberá aumentarse. La potencia del tiristor, nuevamente, depende de la carga. En este caso, la alarma consume corriente. A. Es recomendable elegir un tiristor con margen. El siguiente esquema está basado en el primero, solo que el cable ha sido reemplazado por un fotorresistor y se ha añadido un condensador electrolítico. Al final, obtenemos una alarma láser. El principio de funcionamiento es el siguiente. Dirigimos el láser hacia el fotorresistor. Suministramos energía al circuito. El tiristor está firmemente cerrado, ya que la resistencia del fotorresistor es de varios cientos de ohmios. Si el haz del láser se interrumpe incluso por un breve momento, y el fotodiodo no se ilumina, su resistencia aumenta bruscamente a decenas e incluso cientos de kiloohmios. En este caso, a través del resistor R1 se aplicará un voltaje de activación al tiristor, y este se activará, y permanecerá en ese estado, incluso si el fotorresistor está iluminado. Eso es lo que sucederá. A partir de aquí, ya lo habéis entendido. El fotorresistor puede ser prácticamente cualquiera. Es importante que su resistencia sea de varios cientos o menos ohmios cuando se ilumina con un puntero láser. El puntero es el más barato. En cualquier tienda cuesta 3 céntimos. Para este circuito es importante la elección de la fuente de alimentación. Es necesario utilizar fuentes de corriente continua con mínimas ondulaciones en la salida, y mejor aún, añadir un electrolítico a la entrada del circuito. Este suavizará las ondulaciones de la alimentación y protegerá el circuito de activaciones falsas. Para reiniciar la alarma, primero hay que desconectar la alimentación, encender el láser, dirigirlo hacia el fotorresistor y luego conectar la alimentación al circuito. La alarma está lista para funcionar unos segundos después de encenderla. Y así llegamos al final de otro vídeo. Si te ha sido útil, por favor, dale una valoración. Si surge cualquier pregunta, siempre puedes dirigirte a nuestro grupo. El enlace está en la descripción. Y con esto, solo me queda despedirme. Como siempre, estuve con vosotros, casi allá acá. Y hasta la próxima. Adiós.